Y es un honor y un placer tocar un tema que personalmente me encanta en esta noche de viernes de misterio para todo el país, para toda nuestra audiencia en Colombia y por supuesto los que nos escuchan en otras partes del mundo. Como bien saben, hemos venido emitiendo, realizando varios episodios en torno a enigmas, a misterios, a cosas increíbles. Recordarán que hace unos días hablamos con un contactado extraterrestre. Hemos hablado, por ejemplo, también con leyendas y maldiciones del antiguo Egipto. Hemos hablado de Rennes-le-Château, ese enigma fantástico en Francia. Y hoy quiero que nos ubiquemos geográficamente en la capital de nuestro país, en nuestra querida Bogotá, en esa ciudad de las oportunidades. Bogotá, que hoy más que nunca es la capital de un país, porque aquí hay caleños, hay paisas, hay costeños, y el rolo que decíamos, el cachaco ya no existe, ya somos una mezcla de muchas culturas de distintas regiones del país que han llegado y han fructificado y han hecho Bogotá como su hogar. Entonces, ¿qué tal si hoy hacemos un programa especial sobre Bogotá con una gran invitada y vamos a hablar sobre enigmas y misterios de la capital de la República, pero nos vamos a centrar en el centro de Bogotá, porque es que el centro de Bogotá es un lugar, además de ser emblemático desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, el centro de Bogotá tiene mucha historia, pues allí donde conocemos el Chorro de Quevedo, por ejemplo, allí, pues allí fue donde inició Bogotá y por ahí es donde empieza a constituirse esta gran capital. Quiero, antes de saludar a nuestra invitada, contar una historia que tiene que ver con nuestra capital para que se den cuenta de las historias maravillosas que han ocurrido aquí en Bogotá. Quiero que nos remontemos a 1687, 10 de la noche, un 9 de marzo. La antigua Santa Fe de Bogotá en ese momento despertó aturdida por un extraño y aterrador ruido que en ese momento sonó con fuerza en ese lugar de lo que era la incipiente Bogotá, más que una ciudad, era un poblado. El sueño fue interrumpido entonces por sonidos misteriosos que angustiaron a los habitantes de esta pequeña capital. ¿De dónde venía ese sonido? ¿A dónde iban las personas? No había una respuesta, solo el temor ante este pavoroso estruendo y algunos aseguran que ese estruendo se acompañó con un fuerte olor a azufre. Lo cierto es que las personas salieron de las casas. Era muy común hablar por ese tiempo sobre el fin del mundo. Pensaron que en Bogotá se estaba produciendo el fin del mundo. Salieron de sus casas, muchos desnudos y todos a refugiarse en las iglesias. Y allí en las iglesias, algunos se echaban ceniza en la cabeza, se postraban ante el sacerdote, pedían perdón por sus pecados porque pensaban que había iniciado el fin del mundo. Dicen que ese sonido se prolongó alrededor de 15 minutos y esto fue lo que dio el origen a lo que conocemos como los tiempos del ruido en Bogotá. Es un dicho muy común decir en Bogotá, uy, eso es como de los tiempos del ruido, es decir, de hace mucho tiempo. Pues se remonta a esta historia, algo insólito que sucedió en Bogotá y que tenemos el registro de algunos periodiquillos de la época registraron muy bien y algunos sacerdotes también, frailes que vivían en ese tiempo en Bogotá, escribieron en sus memorias, en sus escritos, muchos detalles de este acontecimiento. Pues como este, hay casos muy interesantes en nuestra gran capital. Por eso quiero saludar a la historiadora, a la guía de turismo profesional. Ella es doña Marisol Rodríguez. Ella conoce al dedillo historias y ha presenciado cosas maravillosas en nuestro centro de Bogotá, en el barrio, por ejemplo, de La Candelaria, que es el corazón de la gran capital. Marisol, es un placer tenerla aquí esta noche en Viernes de Misterio para saludarla y hablar de estos temas que nos apasionan. Bienvenida. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por su invitación. Claro que sí, además de vivir esta historia en la Candelaria,
Yo vivo en la Candelaria hace mucho tiempo, entonces la conozco sus historias y pues bueno, por ser guía he investigado bastante el tema paranormal. Qué bueno. La Candelaria, hablar de la Candelaria es hablar de casas de muchos años de construcción, de edificaciones antiquísimas, de callejones, de callecitas con nombres muy curiosos, anécdotas, hechos que se han producido en ese lugar de Bogotá muy fuertes, solo mencionar, ¿no? El Bogotazo y muchos más. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Por qué la Candelaria y esa zona de Bogotá, el centro de Bogotá, es tan rico para los hechos paranormales? Sí, claro, en la Candelaria pues hay casas de más de 400 años, son casas muy antiguas, donde han sucedido muchos casos y todo esto encierra una serie de energía, de historia, han pasado muchas familias, sufrimientos, alegrías, entonces todas estas energías quedan allí encerradas. También inicialmente pues los entierros se hacían en los atrios de las iglesias. La Candelaria cuenta con 14 iglesias o templos, realmente pues están divididos en catedrales, capillas, en fin. Y sobre este espacio pues estaban los cementerios, ¿sí? Cuando para la llegada de los españoles se debía enterrar las personas en el atrio de las iglesias o la familia que aportara mucho más dinero a esa comunidad religiosa tenía el privilegio de estar enterrada más cerca al altar mayor, al Sí. altar principal. Es decir, que cuando Eh, hablamos, discúlpame Marisol, cuando hablas de entierros, yo a veces asocio entierro, pues, o la gente con brujería, ¿no? Me hicieron un entierro en un jardín cerca a mi casa, pero estamos hablando es de entierro de personas de en las personas. iglesias, ¿no? De Sí, cuerpos en las iglesias. así es, así es. Y aún todavía pues se encuentran varios restos dentro de este espacio. Eh, Tener fantasmas en la Candelaria, muchas de las casas tienen fantasmas y esto se le atribuye tal vez a, puede ser que haya algún tesoro escondido, generalmente, y nos referimos a un tesoro no necesariamente a joyas ni elementos de oro, simplemente un elemento valioso para alguna persona. Ya puede ser una peinilla en plata de ese ser querido. Entonces también se habla de este tema. Hace muchos años era un poco difícil, bueno, me refiero ya a siglos, hace 2 siglos, era un poco difícil en pues la situación, estamos hablando que era un poco precaria, no había acueducto, no había alcantarillado, no había servicio de luz, las personas vivían como en una casa, vivían muchas familias, ¿m? Y entonces pues era un poco difícil la convivencia. No se tenía cuántas personas, un censo como tal, y entonces allí moría gente, morían niños en estas casas, había un poco de violencia familiar y todo eso queda encerrado allí y con el tiempo la energía pues va surgiendo y de ahí también viene el tema misterioso de presencia paranormal. Claro, algunos investigadores que han gastado gran parte de su vida investigando, por ejemplo, presencia de fantasmas en algunas casas, en algunos lugares, ellos dicen eh, que muchos de los fantasmas no es que tengan en sí autonomía, o sea, que un fantasma se presente aquí o se presente allá y tenga un fin como tal o una misión como tal o quiera atormentar a la gente. Lo que pasa es que es como una fotografía que se queda en el tiempo en ese lugar. Entonces me explico, así como uno toma una foto y queda la imagen de Marisol y de Diego allí plasmada, pues un hecho tan violento, una muerte aterradora puede haber sido tan fuerte la energía que se imprimió en ese momento que queda ahí en ese lugar. Queda Entonces, plasmado. dicen que, por ejemplo, aparece un fantasma todas las noches en una esquina, y sí, pero pues el fantasma transita por cierto lugar, pero siempre se repite, siempre hace lo mismo, siempre se presenta en el mismo sitio. Es porque esa energía quedó impregnada allí, en ese sitio, en ese lugar,
y se revela como si fuera una película día tras día, que lo pueden ver en el año 1900 y lo repiten en el año 2021. Eso puede suceder. Pero quiero, Marisol, que nos cuente historias de algunos fantasmas famosos que hay allí en la Candelaria, en el centro de Bogotá. ¿Qué nos puede contar? Sí, claro, se llama, la historia, bueno, es de almas en pena que quedan en el espacio. Generalmente siempre el fantasma se le atribuye a una persona que ha muerto en situación trágica. Entonces, bueno, pues la Candelaria hay muchas historias, algunas que han escrito varias personas. Hay muchas historias como por ejemplo el del fantasma de la casaca verde, que se le atribuye a un virrey. También tenemos el de, por ejemplo, la burra errada. Tenemos el del espeluco de las aguas, muy tradicionales y pues que se han hecho una investigación del tema, como José Raimundo Rusi. Pero yo quería también contar que eso hace parte de la idiosincrasia, hace parte del, perdón, eso hace parte de las creencias y de pronto la iglesia influye mucho, ¿no? Influye mucho en este tema. Vamos a mirar lo siguiente. Eh, las casas de la Candelaria eran muy grandes y cuando moría una persona, pues habían varios herederos, pero si no había herederos, pues se le entregaba eso a la iglesia o a la comunidad religiosa. Mm, entonces resulta que no querían entregarle a la comunidad religiosa por alguna razón, entonces enterraban estos tesoros. Entonces en el momento que se hacía como la confesión y finalmente la unción de los enfermos cuando iban a morir, el sacerdote pues esperaba que le dejara los terrenos o parte de ellos a la iglesia. Ellos no querían y enterraban estos tesoros. Entonces de ahí viene que el domingo en el sermón, en el púlpito, el padre decía que las personas que murieran y que no dieran lo que tuvieran a los pobres, su alma quedaba en pena y quedaba sufriendo. Entonces de ahí viene toda la historia de las almas en pena. Hay una historia en la localidad de La Candelaria, hay una iglesia de la época de la colonia, que es la iglesia de las aguas, ¿sí? La historia cuenta que allí nace una niña con unas características físicas muy lindas. Al nacer la niña era una niña rubia con cabellos de oro, ojos azules preciosos, la piel tersa como la de un durazno. Y la niña fue creciendo a tal punto que estaba llena de admiradores, ¿sí? Esto también, esto hace parte de castigar un poco esos 7 pecados capitales, Capitales, sí. entre ellos la vanidad, ¿no? Entonces esta niña crece muy vanidosa, hermosa y llena de admiradores. Por supuesto, tenía enamorado a todos los jóvenes de la zona y entre ellos había un niño tímido, quien la admiraba mucho y le daba mucha pena como contarle que estaba enamorado de ella. Cuentan que hubo una celebración, invitaron a sus amigos y en ese momento el joven tomó la decisión de confesarle que la quería, que era muy bella. Pero como ya le habían dicho muchas cosas, él pensó mucho qué le voy a decir. La imagen de la Virgen de las Aguas es una imagen preciosa, entonces él pensó en decirle y le dijo que ella era muy hermosa y que su cabello era tan lindo y muy parecido al de la Virgen de las Aguas. Cuentan que ella se indignó, que en ese momento gritaba, le hizo bullying, le dijo que cómo se atrevía a a compararla con una imagen religiosa, con una virgen, que ella era mucho más hermosa que esta virgen. Y dicen que en este momento, cuando ella dice que ella era más hermosa que la virgen, el cielo se oscureció, se abrió la tierra, que salió fuego y su cabello se llenó de serpientes. Se llenó de serpientes, la gente salió huyendo y ella desaparece. Eh, Esto es una historia que pues recrimina la vanidad. No se conocía todavía la historia de la medusa, entonces se dice que ella se presenta como un fantasma, es conocida como el espeluco de las aguas. Ujú. Es, Qué es, es interesante, así, qué ¿sí? interesante. Muy bien.
Marisol, casi siempre que hablamos de estos temas de fantasmas, de apariciones, de casas encantadas, nos remontamos es a tiempos, años anteriores. Entonces, hablamos de 2 siglos, hablamos de principios del siglo XX, hablamos de hechos que se nos parecen muy lejanos, que parecen muy lejanos. Usted que vive allí en la Candelaria, usted que conoce bien estos temas, eh, ¿recientemente ha ocurrido algo que a usted le parezca que se sale de lo natural, que se sale de lo normal? Sí, claro, todos los días se escucha y más en este tema, la gente no solamente en la Candelaria, sino cuenta de apariciones, de sustos, de puertas que se mueven, las madera crujen, estas casas que son sus pisos en madera. Y claro que sí, claro que recientemente, porque es que ellos no tienen fecha, ni tiempo, ni hora, ni nada. Hay unas horas que se hablan en el tema como las 12 de la noche, las 3 de la mañana, que es la hora como cero. Eso hace relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o siempre se menciona como los 3 golpes que dan. Siempre se menciona, es una burla a ese tema. Pero en este momento, claro, claro que sí, se habla de niños que lloran, ¿sí? De niños, de viejitos que se presentan en varios lugares también. Hay una casa justamente donde vivió un historiador que tiene un libro espectacular de reminiscencias de Bogotá y él cuenta los hechos de Rufino José Cuervo, quien fue un gran abogado, más o menos corría los años de 1850 y, perdón, no era Rufino José Cuervo, era el fantasma, se me fue la idea, de un abogado que era el abogado de los pobres y se llamaba José Raimundo Rusi. José Raimundo Rusi tenía una característica, era un hombre alto, elegante, vestía siempre muy cachaco con su gabardina y cada vez que ganaba algún pleito tenía una carcajada, una sonrisa muy fuerte. Se llamaba el abogado de los pobres porque él ayudaba a salir de la cárcel a aquellas personas que no tenían dinero para pagarle sus servicios. ¿M? A él lo acusan de la muerte del herrero, de Manolito Ferro. Él es acusado, pero también es acusado como el jefe de un grupo llamado El Cubo. Para ese entonces había como una pandilla que ingresaba a varios lugares y robaba en las noches. Estamos Entonces, hablando de qué años. 1850, Ujú, perfecto. 1850, 1851. Estaba azotada la pequeña villa de Bogotá porque ya no era todavía una ciudad, donde en las noches las personas entraban a las casas y se robaban cosas valiosas como una lámpara traída de Europa, como un anillo de oro, se robaban un reloj muy fino, en fin. Entonces, este abogado ayudaba a las personas a salir de la cárcel y ellos en agradecimiento, pues justamente le obsequiaban algunos de estos objetos perdidos. ¿M? Por esta razón, dicen que él es el culpable de la banda del Cubo, pero no encuentran, él era tan experto y era tan bien abogado que no encuentran cómo acusarlo. Una tarde, frente a su casa, resulta el herrero de la época, Manolito Ferro, muerto en la puerta de su casa y lo acusan a él que él mató a Manolito Ferro. Una señora que pasaba justamente por ese momento dice que las últimas palabras que dijo el herrero fue el nombre de él, José Raimundo Rusi. Inmediatamente lo capturan y deciden fusilarlo en la Plaza Mayor. Él hace su defensa, no le leen su defensa, entonces fue llevado a la Plaza Mayor y le disparan. Uno de los disparos que la mata es uno que le da justamente en la frente. Él muere y después con el tiempo leen su defensa y piensan y se dan cuenta que él era inocente. Entonces, por esta razón, el espíritu de él, el alma de él, ronda por la Candelaria pidiendo que, pues, que lean su defensa y que él no mató a Manolito Ferro y que lo mataron injustamente.
Estos fueron hechos reales. Hoy en día el cráneo de José Raimundo Ruzzi se encuentra en el Museo Nacional. Allí se encuentra el cráneo de él y se ve por donde entró la bala que lo mató. Qué interesante, qué Ujú. interesante, porque son hechos que las personas que tengan o vivan en Bogotá o tengan la posibilidad de visitar Bogotá pueden ir a constatar estas cosas que estamos hablando. Marisol, hay algunas leyendas de personas que aseguran que también en la Candelaria y en el centro de la capital se presentan algunos de los próceres de la independencia, no sé, eh, estamos hablando de una Manuelita Sáenz o de esas personas que marcaron nuestro proceso de independencia. ¿Esto es verdad o también hace parte pues de la leyenda y de la habladuría urbana? Eso hace parte de la historia comunal, o sea, no, realmente como personajes de fantasmas que se presenten en este espacio, no, aunque muchos de ellos, por ejemplo, como Policarpa Salabarrieta o Camilo Torres, o estos personajes murieron trágicamente, murieron fusilados bajo el mandato de Juan Sámano, que fue el último virrey que tuvo Colombia, pero no creo, creo que eso es parte de la memoria, de recordar esas historias, pero como fantasmas no, no están. Como algo sí que tiene que ver con la historia es, en la calle 12 con carrera tercera, hay una construcción de arquitectura religiosa muy linda, donde funcionaba el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiana, que eran sitios de reclusión. Era un sitio de reclusión y allí se torturaban muchas personas para sacarle información. ¿Mm? Esto funcionó como a mediados del siglo pasado aproximadamente. Entonces, allí se torturaban y muchos desaparecían en este espacio. Aún todavía por los sucesos del 9 de abril de 48, muchas personas llegaron allí y varios no aparecieron. Fueron personas desaparecidas por esos hechos. Entonces se dice que allí hay presencia paranormal. Hoy en día hay un conjunto residencial bellísimo, se llama Conjunto Residencial Calle del Sol, y hoy en día muchas personas que viven allí sienten la presencia paranormal. Dicen que ven imágenes, que las cosas le cambian de lugar, que sienten que se les sientan en la mesa, perdón, en la cama, que las puertas se cierran, que las llaves se abren, y hay personas que aseguran que hay muchas personas que en sus casas tienen su fantasma y ya viven con su fantasma, ya lo aceptan. Son fantasmas que no les hace daño. Entonces, pueda que en una casa haya un fantasma y la persona va a salir y entonces le dice, además ya le colocan como nombre, ya más o menos identifica si es una mujer, si es un hombre. Por decir, le dicen, bueno, María, voy a ir a hacer una diligencia o este fin de semana voy a salir y la casa queda en sus manos. Me hace el favor y me cuida la casa. ¿Mm? O de pronto que se abra una puerta o se escucha algo, ya las personas lo ven como normal. Le dicen, no, 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 es que aquí hay un fantasma, entonces por eso sucede eso, pero no hay problema. Claro, imagínese uno viviendo con un Gasparín por ahí, ¿no? Claro que de todo, Un eh, duende Baltasar. sí, cuéntenos la historia del duende Baltasar, Marisol. Sí, en la Candelaria hay una casa muy linda, hoy es como un restaurante, y en este lugar parece que hace muchos años vivió una familia y una de las niñas quedó embarazada. Entonces, pues eso era muy indignante para su familia, era una vergüenza porque manchaba el nombre de su familia. Y el día que dio a luz a su bebé, la mamá decide lanzarlo por un aljibe. Ese aljibe aún existe, ese se encuentra en el centro del patio y fue muy triste, muy doloroso lanzar este niño por este aljibe y entonces es un pozo muy profundo donde se extrae agua, ¿sí? Para surtir las casas de agua. Y dicen que este niño empezó a aparecer en la casa y aún todavía y que es muy pícaro. Entonces que lo escuchan correr por toda la casa, que hace picardías. En este momento, por ejemplo, le sube o le baja el volumen al equipo de sonido, apaga luces y
algo muy curioso es que nos cuentan que como es en un patio y está lleno de bellos árboles, ahí muy cerca hay un árbol de breo y el árbol de breo llora, llora por el dolor que tiene este niño, pero también dicen que hay muchas hojas, que a veces hay muchas hojas y en la mañana ya aparece limpio, como si él hubiera recogido y hubiera arreglado todo el jardín. Esta es la historia del duende de Baltasar, que ha sido bastante, pues ha tenido varias investigaciones. Hay personas que se han quedado allí mirando a ver si sienten la presencia de este duende, que es un niño pícaro. Marisol, usted ha tenido la posibilidad, por la pandemia han cambiado muchas cosas, pero usted como guía profesional, como historiador, estudiosa de todos estos temas, ha tenido que hacer recorridos, me imagino que en la noche, ¿no? Sí, Algunos en la noche. generalmente por la magia de la noche, por lo linda de la Candelaria, generalmente estos recorridos se hacen a partir de las 6 de la tarde. Pero quiero contarle que uno cree que los fantasmas salen de noche y no es cierto. Ellos están todo el tiempo allí presentes. Lo que pasa es que a veces el ruido del día, la música, la luz, todo lo que uno, el televisor, no sé, todo eso entonces no percibe esto o de pronto dice, ah, no, puede ser un gato o puede ser, pero ellos también están presentes en este espacio. Mm, con Rafa Taibo hicimos nosotros el programa de Ellos están aquí y estuvimos durante toda la noche en un espacio donde se percibió varios elementos y presencia paranormal. Claro, aprovecho para enviarle un saludo a nuestro amigo Rafa Taibo, que está pasando un momento complicado de salud, pero ya, bueno, ya salió adelante, Y está mejorcito. pero tuvo un impas con el bicho que nos está atormentando tanto con este coronavirus. En Marisol, la otra pregunta, ya usted me dio parte de la respuesta, es si usted ha presenciado, por ejemplo, si usted ha visto un fantasma o ha sentido cosas allí. En, Bueno, es muy curioso cuando uno hace el recorrido, las personas esperan que se le presente un fantasma o que las asuste y uno no puede nunca ofrecerle eso. Yo pienso que eso claro, es un don de sensibilidad y también de respeto. Hay personas que en absolutamente no creen, entonces uno dice, bueno, pues está bien. Hay personas que sí le tienen miedo y temor al tema porque han tenido experiencias, alguna mala experiencia, como también hay personas que tienen como esa sensación de que, uy, qué chévere que se me presentara a mí un fantasma. Pero yo siempre le digo a las personas que eso es un don, eso es de sensibilidad, de percepción. Y sí, yo sí he tenido en varias ocasiones pues esta percepción en la Candelaria, justamente en una casa, allí una noche estaba yo con unas amigas haciendo unas velas navideñas muy tarde y en su cocina se escuchó un gran estruendo y cuando fuimos a la cocina yo veía cómo caían los tenedores, los cuchillos, los cubiertos y la persona que vivía allí me dijo, no, es que aquí hay un fantasma y de pronto está molesto por alguna razón, entonces no se preocupe que es normal. Eh, y en varias ocasiones pues es muy curioso, no haciendo tours de fantasmas, sino tours románticos. He llevado a parejas a algunos lugares y las personas se sienten que no les gusta el espacio, que les da frío, sienten una sensación de angustia. Y yo sé que en ese espacio hay fantasmas, pero nunca les he contado, entonces sí es de percepción. claro, claro, eso sí. Y además que el centro de Bogotá ha vivido distintos episodios de la historia que han marcado profundamente nuestra idiosincrasia por ejemplo, se me viene a la mente en lo que hoy está la iglesia del voto nacional, eh, que es muy cerca ahí al Palacio En los Presidencial, a la Casa de mártires. Nariño. Ujú, Por eso se ujú. llama precisamente Los Mártires, porque Sí, ubicándonos geográficamente frente a donde hoy es la iglesia, ahí era el cadalso, donde muchos de los revolucionarios de la época fueron ajusticiados allí. Entonces la imagínense huerta de Jaime. Ujú, cuántas la huerta de personas, Jaime. cuántas personas no fallecieron en esas calles, justa o injustamente. Y entonces, pues allí si uno busca un lugar donde haya historia, ese es el centro de Bogotá. Por ejemplo,
la mula errante. ¿Qué nos puede contar de esa Bueno, historia? es muy curioso porque generalmente el fantasma se le atribuye a un ser humano, ¿sí? Pero en este caso se habla de una mula. La leyenda habla de un hombre que vivía por el lado de Santa Bárbara, en la Candelaria, quien era un taur, que en este momento viene siendo como un ludópata. Sí, Sí, el taur es bueno, los jóvenes no conocen el tema del taur, pero es una persona que le encanta los juegos y sobre todo un claro, jugador de cartas. ¿M? claro. Y él vivía en una casa allí en Santa Bárbara y le encantaba ir muy tarde a visitar generalmente las casas de juego. Casi siempre las casas de juego han estado ubicados en las Nieves, en la séptima con 22. Entonces él en las tardes atravesaba una mula que era la única que lo acompañaba, él la quería mucho, tanto así que le mandó colocar herraduras. Entonces él atravesaba por toda la carrera séptima hasta llegar hasta la 22 con su mula y llegar a la casa de juegos. A veces ganaba, a veces perdía, como siempre le pasa a estas personas que les encanta jugar. Una tarde linda, como la de esta tarde, que hoy hubo una tarde preciosa, ese sol hermoso, él siente que no tiene muy buena suerte y decide no ir a la casa de juegos. Entonces él amarra su mula y se va por toda la séptima caminar, el tradicional septimazo. Por cosas del azar llegó frente a la casa de juegos y dijo, no, voy a ensayar, voy a hacerme una jugadita, a ver, y si me va bien, pues me quedo y si no, me retiro. Pues resulta que llegó allá a la casa de juegos y estaba jugando y empezó a ganar. Eso tuvo un éxito y le fue muy bien. Y entonces de la alegría él iba tomándose una cervecita, luego otra cervecita, otra cervecita. Ya entrada la noche, ya muy tarde, eh, él con dinero porque había ganado y con algunos, pues en su cabeza ya estaba un poco ebrio, decide regresarse. Preocupado por eso dice, ah, ya me acordé que no dejé mi mula acá, ahora qué voy a hacer. Cuando él sale de esta casa de juegos, encuentra justo al frente parqueada su mulita. Él asombrado, igual, se monta en su mula y su mula lo lleva muy seguro a la casa. Él se da cuenta que la mula ha mordido el, el, la cabulla donde lo tenía amarrado, la había mordido. Entonces le pareció muy agradable el poder caminar y que la mula le llegara siempre a cierta hora para recogerlo de regreso. Entonces era muy normal ver en la noche ya pasada su mula pasar y ir a recoger a su amo para regresarlo a su casa. Por cosas de la vida y lamentablemente, él muere y su mula empieza a extrañarlo. Y así donde la tuvieran amarrada, ella salía a buscar a su amo por toda la Candelaria. Tanto así que él se cansó. Eso se escuchaba, por ejemplo, en las noches lluviosas, con mucha lluvia. Ay, perdón que mi perrito está ladrando, qué No, pena. tranquila que hace parte del misterio, no se preocupe. No, discúlpeme. Entonces resulta que la mula corría todas las noches por el centro buscando a su amo y se cansó pues de hambre y de cansancio y ella muere. Después con el tiempo la gente le daba mucho miedo salir a la calle porque allí encontraba la mula errada corriendo, su fantasma pasaba, se sentía, se escuchaba el cabalgal de la mula, por eso la gente le daba mucho temor salir a encontrarse este espíritu. Claro. Bueno, como nos podemos dar cuenta, hay historias para todos los gustos, ¿no? Hay muchas historias y, y no sé si podamos ya para ir finalizando este contacto maravilloso que estamos haciendo, acompañando a la gente, los invitamos a que nos escriban. Recuerden que tenemos el hashtag Viernes de Misterio. También pueden escribir en mi Twitter en @da Reyes Prieto, @da Reyes Prieto. Ahí nos pueden también escribir. Búsquenos en Instagram como Pandemia Misterio-bajo. También en nuestro portal en YouTube, nuestro canal de YouTube, nos buscan simplemente como Pandemia Misterio y ahí pueden ver todas estas historias, nos pueden escuchar y compartir y opinar, que es algo muy importante para seguir alimentando este viaje maravilloso hacia
hacia lo misterioso. Marisol, ¿con qué historia podríamos cerrar? Una historia que a usted le haya impactado y que siempre le guste contarla cuando usted hace esas guías, esas rutas allí en el centro de Bogotá. Hay una historia linda en un balcón, queda en la 12 con segunda, y es la casa de el instituto el instituto es un instituto muy importante donde es una historia de enamorados, es una historia de enamorados muy linda. Allí en esta casa había un árbol de naranjo y una pareja de jóvenes se juran amor eterno, se casan y tienen un hijo. Es una familia preciosa, su hijo estudia y se va a vivir y a trabajar en Europa. Ya ellos ancianitos siempre tienen una gran costumbre y es que esta casa tiene un balcón y a las 10 de la mañana disfrutaban tomándose un café, un chocolate santafereño. Era el momento de encuentro de ellos dos. Allí ellos se contaban lo que se habían soñado la noche anterior, hablaban de la noticia del día y de pronto de las personas que iban pasando, era el punto de encuentro. También muy triste y lamentablemente la señora muere. Entonces él no permite que la entierren, la manda a embalsamar y todos los días a las 10 de la mañana la sacaba al balcón y le contaba lo que estaba sucediendo. Entonces le decía, no, mi amor, imagínese que está haciendo un sol divino, anoche soñé contigo, sucedió tal cosa. Entonces, cuando el hijo se entera, porque él venía viajando, se enteró que su mamá había muerto, pero pues en ese entonces no había aviones ni nada, se Claro. necesitaba mucho tiempo para llegar. Cuando él se entera que su padre tiene a la mamá en esta situación, pues le dice, no, papá, ¿cómo se le ocurre? Mi mamá está muerta, eso no se debe hacer, prométame que la vamos a enterrar. Entonces el papá le dice, claro, hijo, claro que sí, pero quiero hacerle una última petición. Él le dice lo que sea, pero mi mamá no puede estar así. Entonces le dice, mira, cuando yo me muera, por favor, entiérranos debajo del árbol de naranjo. Entonces él dice, bueno, papá, no hay ningún problema, yo los entierro debajo del árbol de naranjo. Al día siguiente el señor murió, entonces el hijo pues a su madre y a su padre los entierra debajo del naranjo. Y a la semana siguiente este árbol empieza a ponerse precioso, empieza sus hojas a brillar, llenarse de flores y dicen que hasta fruto dio en una zona donde hace mucho frío. Los vecinos admirados llegaban y visitaban para darle el pésame a él, y él mostraba este árbol con mucho orgullo porque él decía que el amor de ellos dos, como se juraba un amor eterno, el amor de ellos dos iba más allá de la muerte y que lo representaba en la belleza de ese árbol. Él tuvo que viajar porque ya tenía como una vida hecha, entonces debía vender la casa. Durante un buen tiempo vende la casa y él dice, yo no voy a dejar el cuerpo de mi papá y mi mamá allí, lo voy a llevar al cementerio central. Entonces él lo que hace es sacarlo de allí y también a la semana siguiente el árbol se pone triste. Empieza a caérsele sus flores, a secársele sus ramas, a caérsele sus hojas, tanto así que el árbol muere. Entonces, tal vez sí era muy cierto que el amor de ellos dos era quien le daba la vida a este árbol. Allí ya ellos se van para el cementerio central y allí ya el árbol muere, pero ahora tienen un árbol reemplazándola, reemplazando este árbol y la casa en sus escrituras es conocida como la Casa del Naranjo. Entonces me parece una historia linda, romántica y también pues trágica por el tema de embalsar a la señora, de embalsamar Sí. a la señora. Marisol, hay fantasmas de fantasmas y, por ejemplo, existen fantasmas que están ahí y uno sabe que hay presencia de ellos, pero que no son violentos. Se manifiestan, sí, asustan, pero no son violentos. ¿Existe algún registro de seres violentos, no sé, demonios, que digan que están en una casa allí en el centro de Bogotá? Sí, en el restaurante La Bruja, que queda precisamente en los sótanos de la calle del Sol, ¿sí? Donde era el sitio de reclusión. Sí,
si uno empieza, por ejemplo, en octubre, que van los guías y empieza a hablar de fantasmas y todo, había un fantasma que se alborota bastante y decía el administrador que golpeaba las puertas, que de pronto asustaba a los meseros, que por ejemplo en el delantal les desamarraba el delantal y se volvía un poco agresivo, por tanto que molestaban allí, o sea, investigando y averiguando y todo, entonces lo atormentaban y él se volvía agresivo por esa razón. Entonces a veces ellos como que respetaban mucho eso y no permitían que la gente estuviera ya investigando, averiguando, porque la gente investigaba mucho la presencia de este fantasma. Qué interesante. Marisol, no sé si quiera usted darle información a nuestros oyentes, a las personas también que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, por si la quieren contactar, quieren saber más de usted y quieren conocer más historias del centro de nuestra Bogotá. Podríamos hacer muchos especiales de historias de Bogotá y yo creo que lo vamos a hacer porque lo amerita, porque eso también hace parte del conocimiento de lo que somos, es nuestra capital y es bonito conocer estas historias. No sé si quiera dar alguna forma de contacto suya, Marisol. Sí, muchísimas gracias, claro que sí. Eh, Nosotros estamos realizando recorridos los viernes y los sábados en la Candelaria, em, contando no solamente historias de fantasmas, contamos anécdotas, tipos de entierro, contamos diferentes cosas que tienen que ver con lo paranormal, creencias populares, agüeros, hablamos mucho de los agüeros y conectamos mucho el tema con el cementerio central, porque en el cementerio central también realizamos un recorrido muy interesante, donde hay personajes muy importantes de nuestra historia que fueron enterrados allí. Entonces se pueden comunicar por vía WhatsApp al 311-861-9913 o puede ser por correo a Marisol con Y, Ujú. línea al piso, turismo@yahoo.es. Em, Tenemos también una en Facebook, Candelaria Paranormal, Qué una interesante. página en Facebook, Candelaria Perfecto. Paranormal. Entonces, bienvenidos, bienvenidos, con muchísimo gusto. Todo lo que tiene que ver con la Candelaria, aquí pueden realizar muchas cosas. La Candelaria es mágica en esta reactivación. Estamos como con mayor fuerza. Todos los prestadores de servicios turísticos estamos aquí abiertos a todo el turismo y a todas las personas que llegan a la Candelaria. Y a nuestros oyentes los invito a que busquen este video en YouTube, nos buscan en Pandemia Misterio. Es sencillo, usted busca Pandemia Misterio, ahí aparece nuestro canal, se puede suscribir y los invito a que muchos que conocen Bogotá, que viven en Bogotá y que de pronto han vivido en el centro de la capital, nos escriban sus experiencias. De pronto también han tenido experiencias paranormales estando allí en esas calles antiguas de la capital de nuestra Bogotá. Vamos a hacer otro especial, si Marisol después nos lo permite, para hablar de más cosas, más mitos, más leyendas, más agüeros que se viven en Bogotá, especialmente en el barrio La Candelaria, en el corazón de Bogotá. Pues Marisol, no sé si quiera terminar con algo. Yo agradecido por este tiempo y por transmitirle estas historias a los oyentes. Claro que sí, muchísimas gracias. Podemos hacer todos los programas y rico de pronto hacer un en vivo, un recorrido en vivo por la Candelaria, contando algunas anécdotas. Entonces, no, pues mil gracias pues estaremos muy pendientes de todo lo que va a suceder en esta página también de YouTube. La Candelaria no solo es para ir a tomar cerveza, también se pueden hacer estos recorridos, aprender de historia, porque aquí se aprende mucha historia, y conocer también de estas presencias que nos acompañan, que no las vemos, pero que muchos las sentimos. Y por eso, Sí, así en es. Viernes de Misterio, hoy hablando sobre estas historias paranormales en Bogotá, en el centro de Bogotá. Marisol Rodríguez, historiadora, guía turística profesional, gracias por estos minutos, gracias por su Muchas gracias, intervención. usted es muy amable, mil gracias, una feliz noche. Hasta Dulces luego. sueños. Gracias. Hasta luego, gracias.